Good morning, comunidad cristiana. Buenos días y bienvenido a una mañana en los Salmos. Esta mañana nos toca el Salmo 51, el Salmo 51. Ojalá que tengas su Biblia abierta al Salmo 51, tal vez algo para subrayar y tomar apuntes y un café caliente o un té a su lado esta mañana en los Salmos. Vamos a comenzar el Salmo 51, vamos a leer los primeros dos versículos y vamos a hacer lo que hicimos la última vez. Les voy a dar el bosquejo primero y el esquema del Salmo y luego podemos llegar a la conclusión de cuál es la verdad central del Salmo 51. Así que si está conmigo, vamos a leer el primer y el segundo versículo. Dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esto nos puede dar el primer punto a esta sección del bosquejo y el esquema del Salmo 51. Y eso se encuentra en esos primeros dos versículos que leímos. Es rápido y fácil ver que esto es una petición por perdón de Dios. Está pidiendo perdón. Está pidiendo que sean perdonados sus pecados. Esa es la primera sección, versículo 1 a 2, una petición por el perdón de Dios. Y aquí el salmista dice esto en tres maneras. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y luego dice: borra mis rebeliones, lávame más y más, límpiame de mi pecado. Está usando varias ilustraciones. Está usando primero, conforme a tu multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Aquí es la idea de alguien que tiene una deuda. Hay algo escrito y esa borra mis rebeliones puede tener en mente en el lenguaje hebreo literalmente borrarlo o hasta quebrar esa cuenta. Y luego dice: lávame más y más de mi maldad. Esto tiene la idea en el hebreo también de lavar ropa sucia y blanquearla. Y luego, por último, límpiame de mi pecado. Esto, límpiame de mi pecado, tiene que ver, esta es una palabra que se usaba en el sacerdocio, cuando los sacerdotes lavaban y se purificaban. Está hablando de purificación interior, purificación para el servicio de Dios. Y note otras cosas conmigo. Note la diversidad de lenguaje que él usa en cuestión del pecado. Dice mis rebeliones, ¿verdad? En el versículo 1, en el versículo 2 dice mi maldad, mi pecado. De nuevo vemos esas tres ilustraciones ahí vívidas para hablar de las ofensas de Dios. Mi rebelión tiene que ver literalmente con su transgresión. Él sabía lo que él hubiese hecho, pero él cruzó la línea, él quebrantó la ley, quebrantó la orden. Mi maldad también tiene que ver con algo torcido, tiene que ver con falta y falla, y lo mismo se puede hacer con mi pecado, que es tiene que ver con falla, no llegando a la marca. Todo esto, hablar con desviación, tiene que ver con un quebrantamiento y transgresión, dando a entender que su petición, salmista ha ofendido a su Dios. Y esto tal vez nos ayuda a que hay una introducción. Yo sé que usted la notó como buen estudiante de las Escrituras. Hay una introducción al Salmo 51. Y en este Salmo nos dice cuál fue esa transgresión y esos pecados. Mire la introducción conmigo. Antes del versículo 1 dice: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé vino a él Natán el profeta. Esto nos liga de inmediatamente a 2 de Samuel capítulo 11 y 12. Y usted se va a recordar de la caída del gran rey David. Cuando los reyes salen a guerra, dice 2 de Samuel capítulo 11, se quedó el rey David. Y él ahí dio a su deseo pecaminoso, viendo a Betsabé bañándose, se recuerda, la tuvo como que si fuera su mujer.
y no era su mujer, no era su esposa, cometió adulterio. Betsabé se embaraza, se recuerda, y luego cuando se embaraza hay un problema porque el esposo Urías está en la batalla donde hubiese estado David. Y nos recordamos que este pecado crece más horríficamente. En vez de David arrepentirse, él llama a Urías del campo de batalla y quiere que se pase como que si el embarazo es de él, así que lo manda a la casa para estar con su esposa. Pero Urías, siendo un hombre íntegro y un siervo de Dios, dijo, no puedo, dijo, y no fue, se durmió ahí en el palacio, en las escaleras. Y David, en vez de ver ver la integridad de Urías, lo llevó a un lugar más oscuro. Como dice Santiago en Santiago 1, que cuando el pecado crece y da a luz a muerte. Y esto es lo que va a suceder y sucedió con David. Se recuerda que él manda una carta escrita en las manos de Urías, sabiendo que Urías era íntegro y no la iba a leer. Y Urías lleva esa carta, es escrito al general, y el general abre la carta y ve, y Joab ve y dice, ponlo al frente, al lugar más caliente de la batalla. David comete otro pecado, no solamente mintió, no solamente codició, no solamente cometió adulterio, sino quebrando todos los 10 mandamientos, ahora llega a cometer homicidio y Urías muere. Y aquí nos llama atención cuando el profeta Natán en 2 de Samuel 12 viene y confronta a David, y lo hace de una manera por una ilustración, una parábola, una historia, y usted puede leer eso en 2 de Samuel capítulo 12, pero cuando Dios por medio del profeta lo confronta, David reconoce sus ofensas y se quebranta en arrepentimiento con un espíritu caído, reconociendo sus ofensas delante de Dios. Y lo que estamos viendo en el versículo 1 al 2 es esa primera sección de él reconociendo, diciendo, perdóname Dios, te he ofendido. Y esto nos lleva a la segunda sección, versículos 3 a 6, hay confesión de pecado. Dice en el versículo 3, yo reconozco mis rebeliones. De nuevo vemos las mismas repeticiones del versículo 1 y 2. Yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y esto sigue hasta el versículo 6. Pero aquí vemos la confesión de pecado. Él está literalmente dando a luz su pecado, cual Dios siempre vio. Me gusta cómo define la confesión el doctor Stephen Lawson. No solamente él, sino todos han llegado a esa misma definición, pero se la leo. La confesión del pecado es el descubrimiento de nuestro pecado ante Dios, exponiéndolo por lo que es. Estamos llegando al mismo acuerdo de nuestro pecado, que es la realidad como Dios lo ve. Y esto es lo que está diciendo. Note que él usa un pronombre personal, son mis rebeliones, mi pecado, y luego dice que está siempre delante de mí. Versículo 4 es un buen resumen de esta sección del versículo 3 a 6. Contra ti he pecado y hecho este mal delante de tus ojos, para que seas reconocido justo entre tu palabra. Lo que está diciendo es, yo lo he hecho, Señor, yo soy culpable. Yo fui el mentiroso, yo fui el adúltero, yo fui el que lo ha hecho y te ha ofendido, ha hecho esta cosa horrífica delante de tus ojos. Mi pecado no solamente fue en contra de Betsabé, mi pecado no solamente fue en contra de Urías, mi pecado no solamente fue en contra de mi esposa y mis hijos, fue en contra de tu santidad, en contra de ti. Una confesión es eso, un reconocimiento público al Dios que hemos ofendido, reconociendo nuestro pecado por lo que Él es, no proveyendo excusa ninguna, la confesión del pecado. Y luego en el versículo 7 y el 12, Él pide limpieza interior y moral. Dice, purifícame, lávame, y usa de nuevo esas ilustraciones de que se usaban en el Antiguo Testamento en el sistema sacrificial. Quiere ser limpio del interior, usa lávame, de nuevo esa ropa blanqueada, se siente sucio, está en necesidad de que Dios en su misericordia lo perdone y lo limpie. Así que del versículo 7 al 12 hay una petición por limpieza interior y moral.
Y luego, en el versículo 13 al 17, vemos una petición por restauración y un deseo de glorificar a Dios. En verdad, se puede ver eso desde el versículo 7 al 17, pero en el versículo 13 al 17 vemos esa petición por restauración. No quiere estar lejos de Dios, quiere estar cerca de Él. Quiere que todo se regrese a un estatus donde él podía en plena confianza estar donde estaba Dios y demostrarle a otros el amor de Dios y la misericordia de Dios. Pero vemos un deseo de glorificar a Dios. Eso es lo que vamos a ver aquí en el versículo 13 y 17. Dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Vemos aquí que algo se ha perdido, y eso lo vimos en el versículo 10 y 11 cuando dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto, no me eches delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu, vuélveme el gozo. Vemos que algo se ha perdido, y aquí estamos, lo que se está perdiendo es esa relación íntima que él tenía con Dios. Y también ese denuedo y confianza de poder proclamar a su Dios, a la nación de Israel. Este rey ha perdido eso en el momento que cayó en pecado. ¿Y qué tan cierto es esto cuando caemos en mal testimonio? Tal vez hoy usted se puede encontrar lejos del Señor en pecado y la suciedad, y está en necesidad de restauración. Y no puede ya testificar a su familia, a sus tías, a sus tíos, a sus vecinos, porque su testimonio está caído. Pues en el versículo 13, yendo hasta el versículo 17, el salmista desea de nuevo ser un portador de la gloria de Dios. Quiere que el mundo conozca al Dios santo, misericordioso, y eso es lo que pide, una restauración, y eso es lo que vemos en esa sección. Por fin, en el versículo 18 y 19 vemos algo interesante. Vemos que hay una petición por restauración nacional. Esto hay dos posibilidades, porque vamos a ver que él pide que se haga bien a Israel. Versículo 18: haz bien con tu benevolencia a Sión, a la ciudad de Dios, Israel. Recuérdese que él es el rey de Sión. Edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Y sigue pidiendo por esa restauración de Israel. Ok, hay dos posibilidades. Hay una posibilidad que muchos creen que el versículo 18 y 19 fue añadido después que el salmista escribió este salmo, y Israel dijo: nosotros también queremos adoptar esta petición de confesión de pecados, y tal vez ellos lo añadieron, algunos dicen, para también hacer esa misma petición de confesión de pecados, pidiendo limpieza interior cuando la nación pecaba. Cuando se encontraba en cautividad, pidiendo por la misericordia de Dios, por su idolatría. Es una posibilidad, pero entendiendo que el autor es David y el escrito nos llama la atención que es David, es mejor ver la segunda posibilidad. La segunda posibilidad es esta: recordando que David es rey de Israel, y cuando un rey peca, su familia recibe también consecuencias. El pueblo recibe consecuencias. El pueblo que tenía que proteger recibe consecuencias y es castigado. Incluso sus hijos vieron, si sigue leyendo 2 de Samuel, recibieron consecuencias. Cuando nosotros pecamos, hay gente involucrada en eso, y siempre alguien sale lastimado. Papás que dejan a sus esposas duelen a sus hijos, hijas y a su esposa, o viceversa. Las mamás que cometen ofensas y dejan a sus familias, cometen daño a sus seres queridos. Una miembro de la iglesia que peca y cae, causa dolor a los que lo aman y al testimonio del Señor. El pecado no nomás es algo que sucede con una persona en contra de Dios. Claro que es en contra de Dios, el salmista lo dijo, pero afecta a la gente alrededor, y usted lo sabe, porque si usted ha sufrido la ofensa de alguien, entiende que el pecado lo ha afectado a usted, y si usted ha pecado en contra de alguien, seguramente afectó a alguien más. Entonces el versículo 18 y 19, yo pienso que lo que está sucediendo aquí es una petición por restauración de la nación que está sufriendo las consecuencias de su pecado. Necesitamos a otro rey. David no es el rey ideal. Tenía el corazón de David, pero
esperábamos y esperábamos a otro rey de Israel. Y todo el Nuevo Antiguo Testamento nos apuntaba a ese rey y llegó. Es Jesús de Nazaret, el que es el corazón perfecto de Jehová, porque es Dios en carne y hueso, la segunda persona de la eternidad. Alguien más sabio que Salomón, que no cae bajo idolatría, llegó y es Jesús el Nazareno, que murió el perfecto por las culpas de su iglesia, y en vez de traer consecuencias negativas y muerte a su pueblo, trajo vida. Bendito sea el Rey Jesús. Y el David recibió promesas mesiánicas, así que él sabe que él ha ofendido a Dios, y también sabe que Dios es justo, misericordioso, para perdonar a cualquier pecador que viene a él. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Esto nos lleva al tema central. Creo que lo podemos ver juntos ya. La verdad central del Salmo es un himno de una confesión de un pecador arrepentido. Es un himno de un pecador confesando sus pecados por su arrepentimiento. Es un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios, y nos da el bosquejo, un esquema de cómo se ve ese pecador que viene arrepentido delante de Dios. Reconoce sus faltas, pide por perdón, no crea excusas, acepta su responsabilidad, y cualquiera sea la decisión de Dios es justa, pero perdón es lo que quiere en Cristo, y sabe que puede venir a Cristo mientras el día está. Así que humildemente viene. A mí me recuerda mucho el Salmo 51 de Lucas 18, donde el recaudador de impuestos se pega a su pecho y ni puede mirar hacia el cielo diciendo: perdóname, ten piedad de mí, un pecador. Esto es lo que estamos viendo aquí. Hemos entrado en el Salmo 51 a un lugar sagrado donde un pecador confiesa. Eso es un lugar íntimo donde un pecador quebrantado le dice: Señor, he pecado en contra de ti. Si usted está en ese lugar hoy, llegue a ese lugar sagrado y íntimo donde Dios ve el corazón quebrantado. Reconozca sus culpas, pida por limpieza, pida por perdón en Jesús. Vaya a esa cruz de Jesús, a esos pies traspasados, perforados por ti, y dile: Señor, he ofendido, estoy mal. El tema central es ese, un himno de un pecador arrepentido, confesando sus pecados. Sería apto que si nosotros hemos pecado, vengamos a ese mismo himno. Quisiera terminar con un buen sumario del Dr. John MacArthur. Me encantó tanto cómo él lo hace, este sumario, y concluimos con eso. Él dice lo siguiente: si tuviera que resumir lo que David estaba sintiendo, podría decirlo así: el pecado lo ha ensuciado y quería estar limpio. La culpa lo ha enfermado y quería estar bien. La desobediencia lo ha hecho sentir solo y quería reconciliarse. La rebelión lo había hecho temer, quería ser perdonado. Eso es lo que sale del Salmo 51.